Muy bien, estamos comenzando hoy una nueva serie de predicaciones. La semana pasada concluimos el tema de Ruth, estudiamos algunos domingos el libro de Ruth y a partir de hoy y durante 4 enseñanzas vamos a hablar sobre nuestro gran Rey Jesucristo. ¿Cómo no hablar de Jesús si estamos en Navidad? Y nosotros acostumbramos para estas fechas dedicar una serie de enseñanzas para hablar de Jesús. Hace 2 años hablamos del nacimiento de Jesús. Hace 1 año hablamos sobre características de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mes, estas 4 enseñanzas, hablaremos sobre algunos distintivos que Él mismo hizo de sí y que la palabra afianza. Les voy a contar de una vez. Primera enseñanza: Jesucristo es la luz del mundo. La segunda, hablaremos de que Jesucristo es compasivo, la compasión de Jesús por nosotros. Tercero, hablaremos de Jesús y su poder, el poder incomparable de Jesús. Y cuarto, hablaremos de la presencia de Jesús en nosotros, la presencia. Primer domingo, hoy, 8 de diciembre, luz. 15 de diciembre, compasión. 22 de diciembre, poder, el poder de Jesús. Y al otro día, 23, la presencia de Jesús en nuestra vida. Y entonces ahí van a decir algunos de ustedes: ¿cómo así? Domingo 22 predicamos, predicación, y al otro día otra vez predicación. ¿Cómo funciona? Porque al otro día tenemos compartir cena de Navidad aquí en la iglesia. ¿Le suena? ¿Le interesa el tema? Ok, si usted está en la ciudad, hay que venir ese día. Entonces ese día tenemos aquí mesas, compartimos el alimento. ¿Cómo conseguimos el alimento? La iglesia hará algunas cosas como iglesia, y todos traemos algo que compartir ese día. Entonces ahorita les voy a contar un poquito cómo lo vamos a hacer. Lo hacemos todos los años, ya como que algunos conocen la dinámica, y venimos y comemos. Y tenemos regalos para todos los niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no es para que traiga sus 14 nietos y 15 sobrinos, no. Los niños que están ahí inscritos en la iglesia, que hacen parte de la congregación, tienen su regalo también con la ayuda del Señor. Ahí va Dios proveyéndonos para cada una de las cosas en la iglesia. Entonces, ¿qué dijimos que nos corresponde hoy? Jesús, la luz incomparable. Y hablaremos de Navidad. Me encanta hablar de Navidad y me encanta decir todo lo que no pasa en Navidad, todo lo que no es Navidad. ¿Sí? Me encanta, ¿cómo es que dicen? El Grinch. ¿Sí? Quitarle la fantasía que algunos tienen. ¿A cuánto le gusta la Navidad? ¿A cuánto le gusta? A mí me gusta. ¿Por qué le gusta a usted la Navidad? Porque a mí me gusta porque se descansa un poquito y porque nos reunimos con familia, ¿cierto? Algunos trabajan más y bueno, pero por la temporada, pero algunos también como que paramos un poquito el proceso y en familia. Me gusta eso. Otro dice: no, a mí me gusta Navidad porque viajo en Navidad, porque como mucho en Navidad, porque, bueno, en fin. Y los que andan en su desorden, pues Navidad sinónimo de, ¿cómo es que dice la canción? Diciembre, mes de parranda y animación. Pero se lo saben, ¿no? Se lo saben. Entonces algunos se desordenan para esas fechas. Entonces, a mí me gusta hablar de Navidad porque ponemos algunas cositas en su lugar. Por ejemplo, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Por allá hace algunas décadas, siglos, se pusieron de acuerdo y dijeron: necesitamos unir estas fiestas, dejemos una sola. 25 de diciembre, nacimiento de Jesús. Y ahí quedó el nacimiento de Jesús. Pero no nació en diciembre, se cree que nació como en abril o mayo, por allá en esas fechas. Pero se celebra el 25 de diciembre. Ay, qué tan bonito la historia. Llegaron los 3 reyes magos. Qué bonito. Pues ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Ay, pastor, se me dañó el pesebre. ¿Ya cómo hago el pesebre? Pues noticia: Jesucristo tampoco nació en un pesebre.
Y ahora que ama, ¿cómo se nos dañó el arbolito, pesebre y todo eso? Bueno, ¿quieres saber más de Navidad? Todo lo que no ha pasado en Navidad. Estos domingos debe venir a la iglesia, juiciosito, y seguimos hablando de la Navidad. Hoy hablaremos de Jesucristo, la luz incomparable. Ahí está en su material el título, ahí está toda la información para que vaya diligenciando con nosotros. Él es la luz incomparable. La Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Me parece siempre oportuno hablar de Jesús, y más en estas fechas, porque el mundo cristiano, me refiero a quien cree en Jesús, celebrando a Jesús, ¿sí? Ya dijimos que no es la fecha, que no son las formas, pero qué bonito hablar de Jesús, y se habla de Jesús por todo lado, y como sea, eso es una forma de predicar y de compartir de Jesucristo a muchas personas. Por eso estuvimos en estos días, y digo estuvimos porque fuimos varias personas, buscando una información que yo escuché en el cambio del milenio. Levanten la mano los que vienen desde el milenio pasado, es decir, que nacieron antes del 2000. Levanten la mano, sin ninguna vergüenza, no les preocupe. Algunos dicen: no, yo no voy a decir nada. Los que nacieron del 2000 para acá, ¿cómo es que le dicen? Millennials. Los antiguos estamos del 2000 para atrás. Entonces yo, para esa fecha, para el 2000, de cristiano tenía 7 años. Estaba comenzando en mi vida cristiana, 7 años. Y entonces, para ese cierre de siglo y de milenio, eso, el mundo se conmocionó, porque se cambiaba de siglo, se cambiaba de milenio. Un loco cogió una botella vacía y la tapó. Diciembre del 1999 la tapó, y en enero del 2000 estaba vendiendo aire del siglo anterior, aire del milenio anterior, y los vendía por internet. Las vendía, aire del siglo anterior. Para que se den cuenta cómo movió ese tema el asunto. Y entonces aparecían las listas: los 10 mejores jugadores de fútbol, los 10 cantantes más escuchados del milenio pasado, los grupos de rock, los artistas, los políticos, los gobernantes. Yo me vi un programa desocupado, como 4 horas por sectores, los 500 goles en el cambio de milenio. 500 goles, me los vi todos, uno a uno, los mejores goles del milenio pasado. Entonces todo eso movió. Y aparecieron unas informaciones hermosas. Después de investigar mucho, decidieron que el personaje más importante del siglo y del milenio que terminaban era nuestro Señor Jesucristo. Y apareció reportes. Regálame las imágenes, por favor, Martín. Regálame las imágenes ya se las van a mostrar. Mira, ahí van a aparecer. Ahí van a aparecer. Por ejemplo, este es una investigación que hacen unos investigadores españoles, creo que son, y buscaron los 10 personajes de la historia más importantes. Y ahí está el reporte en internet. Ahí están. Regálame la lista, Martín, donde están completos. Ahí están los 10 en orden. Búscamelos, por favor, por ahí. Y aparecieron de mayor a menor. Ahí están la lista. Y el primero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cómo cree que me sentía yo recién convertido, 6, 7 años de cristiano, y que me dijeran que la persona más importante del milenio era mi Señor Jesús? Yo sacaba pecho, yo estaba orgulloso de escuchar eso, porque en esos días todo era noticia. Bonito, porque era el cambio de milenio, cambio de siglo. Entonces decían: Jesús es el personaje más importante. Buscaron en internet cuál era el nombre más buscado, el personaje más buscado en Google. ¿Y quién era? Jesucristo nuestro Señor. Y de segundas, ¿cuál aparece? Napoleón. Les digo una cosa: yo no creo que Napoleón haya existido. Yo no creo. Y es un personaje icónico para la historia francesa, europea. Yo no creo que haya existido. Pero me alegra saber que es más fácil comprobar la existencia de Jesucristo que la existencia de Napoleón Bonaparte.
¿Existieron o no existieron Napoleón y los demás? No sé, pero Jesucristo sí existió y es el personaje más influyente del siglo, del milenio. Y si esta humanidad llega al final del 2999, en 900 años, cosa que no creo, si llegáramos allá, la humanidad, seguiríamos diciendo que el personaje más importante es Jesús nuestro Señor. Por eso este mes vamos a hablar de el incomparable Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy hablaremos de Él como la luz. La idea central de esta enseñanza, ahí está en su material. Si Jesús no es la luz de mi vida, ¿cómo estamos? En tinieblas. Por consiguiente, eso mismo reflejaremos. Al que tiene la luz de Cristo, se le nota. El que no la tiene, se le nota también que no la tiene. Reflejamos lo que tenemos, lo que somos. Y hoy hablaremos de Jesús como luz. Le voy a dar ya los 3 puntos de una vez. Hoy está diferente. Primer punto, ¿quién es Jesús? Segundo punto, lo que soy sin Jesús. Y tercer punto, lo que soy con Jesús. Tranquilo, ahorita lo vamos a explicar despacio, pero quiero darle los 3 puntos para que sepa cuál es la dirección de nuestra enseñanza. En primer lugar, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Y voy a comenzar a contarle por qué a Jesús se le ocurrió decir que Él era la luz. ¿Por qué dijo eso? Cuando Él está predicando en medio del pueblo judío, su ministerio, su predicación solamente fue durante un año larguito. Su ministerio duró 3 años, desde los 30 hasta los 33, pero realmente así que hubiera sido agresivo en su predicación el último año, es decir, un año antes de morir, Él comenzó a predicar por donde podía, iba predicando, suficiente para marcar la historia de la humanidad. Entonces Jesús predicaba en las sinagogas, predicaba en el parque, en el campo, en el mar, donde pudiera predicar. Y cierto día, aprovechando unas fiestas religiosas, estaba predicando ahí en la placita al lado del templo y todo lo que significaba eso. Cuando ocurrían esas fiestas religiosas, prendían unas chimeneas que estaban en unas columnas muy visibles en el templo, de tal manera que la gente que pasaba lejos miraba las chimeneas y decía: en el pueblo judío hay fiesta religiosa, están adorando a Dios. Y se prendían las lámparas esas. A nosotros nos queda fácil entenderlo porque aquí en el llano, en los campos petroleros, ponen, ¿cómo llama eso? ¿Mechas? Antorchas. Sí, esas teas gigantescas que, bueno, uno va lejos y las ve allá y la llama puede alcanzar metros de alto, ¿no? Por allá en Casanare, uno va subiendo, pasa Guazul, sigue subiendo por allá por Pajarito, esos lugares, y ve también esos lugares de petróleo, de extracción de petróleo, y hay unas tremendas, y uno coge las montañas y uno de noche, de día las ve, a lo lejos ve eso. La gente que pasaba lejos del templo miraba que estaban prendidas las. ¿Qué significaba eso para el pueblo? Pues la presencia de Dios en medio del pueblo. La luz significa muchas cosas. Y entonces Jesús se para en la mitad y dice: vengan, yo soy la luz del mundo. Aprovechó tremenda ocasión para, en otras palabras, decirle: si ustedes eso les llama la atención, si eso para ustedes es significativo, yo vengo a ubicarlos como son las cosas. Yo soy la luz de la vida. Y no faltaría el que pensaría: oiga, pues, ¿quién se cree? Porque de Jesús decían: se cree Dios, se cree el Rey. Se lo creía no solamente esa, era así. Es que es el Rey, es Dios, es el Señor. Entonces comienza esa constante intención de Jesús por darse a conocer. Y una de las formas de darse a conocer fue diciendo: yo soy la luz de la vida. Es que la luz es trascendental en medio de la vida del ser humano, Una pregunta sencillita, no sale de aquí de Villavicencio, no se preocupe. La verdad, ¿quiénes prendieron velitas anoche?
Ah, ninguno. Vea. Yo prendí velitas en mi casa. Con mi familia, con mis amigos cercanos. Los prendí, con algunos amigos cercanos. La prendí. Ayer mi hijo Santiago estaba cumpliendo 20 años. Me ahorré la torta porque quemamos velitas. Y quemamos velitas afuera. Pastor, es que el origen de eso es medio raro. Sí, inicialmente, ¿cuál es el origen de las velitas? Pues a la Virgen María, ¿cierto? Y el pueblo católico o muchos más ofrecen esas velas a María, pues porque es un intento de rendición de culto a María. Está bien, no estamos de acuerdo con eso, nosotros no lo hacemos. Pero en los últimos años, ese tema de las velitas se ha vuelto un tema más familiar, más de compartir en la casa, y la gente llega y traen las velitas. Algunos queman pólvora. No quemen pólvora. Si quemó pólvora anoche, pídale perdón a Dios de rodillas hoy. No queme pólvora, no quememos pólvora, es malo, es peligroso. No lo haga, por favor. Entonces la gente se toma algo, come algo, que el buñuelito, que la natilla, rico. Ayer comimos buñuelo, natilla, empanada, delicioso, delicioso. Y entonces, ¿por qué quemaste una velita? No, es que yo pedí deseos. Bueno, cada uno le da es un momento familiar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque para estas celebraciones la luz se pone de moda. Mire, las luces por ahí brillando por lado y lado, que la Navidad, las ciudades pagan miles de millones de pesos en luz. Lástima esa plática, pero bueno, ya la pusieron ahí. Pagamos, gracias, pagamos esas luces. Entonces ponen luces en las ciudades, ponen luces en las casas, y en enero pagamos el recibo. Claro. La luz es parte de la celebración. Entonces hace parte vital de la vida del ser humano. Escriba por favor ahí, letra A: Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. Que yo prendí velitas, que no prendí velitas, no se preocupe, no tenga problema por eso. Si no lo hace, no lo quiere hacer, como dice la Biblia, si lo hace para Dios lo hace, si no lo hace para Dios no lo hace. No juzgue al que sí lo hace o al que no lo hace. Usted desarrolle y lleve adelante su vida espiritual de la mejor manera posible. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Bonita promesa. El que sigue a Jesús no estará en tinieblas. Qué buena noticia para todos nosotros. Es que Jesucristo es la luz. Es que Jesucristo, letra B, es el eterno. Y vamos a quedarnos en ese pasaje, en ese texto bíblico. Jesucristo es el eterno. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 14. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Todos nosotros somos eternos. La Biblia dice que Dios ha puesto en el hombre eternidad. Eternidad. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos un comienzo, pero no tenemos un final, porque dice que al morir iremos a la eternidad, con Dios o sin Dios, salvación eterna, vida eterna o condenación eterna. Esa es la verdad general de la Biblia sobre lo futuro. En cambio, Jesús no tuvo comienzo ni tiene final, es sempiterno. ¿El diablo tuvo comienzo? ¿Los ángeles? Sí, fueron seres creados por Dios, tuvieron comienzo. Pero Jesucristo es sempiterno. Pastor, pero Jesús nació de María, tuvo un comienzo. Sí, pero se hizo hombre, pero él ya estaba. La Biblia dice que en Génesis 1, versículo 1 y 2, hagamos, creemos. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Hace parte de esa creación, hace parte de quien sustenta la creación, sin comienzo, sin final. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la Escritura. Hay eternidad en Él. Por eso le adoramos,
Por eso Él es la luz, porque no deja de ser lo que siempre ha sido. Letra C, algo que debe causarnos por lo menos atención. Jesucristo es juez. Él es juez. Versículo 16. La Biblia dice: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Sabe qué me gusta muchísimo? Lo rico, lo abundante que es la escritura, Dios a través de ella, en explicarnos su amor, su poder y su misericordia y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se lo digo? Porque un poquito más atrás en Juan, un poquito más adelante en otros textos, no presenta a Jesús como juez, sino como abogado. El mismo que aquí aparece como juez, en otros pasajes aparece como abogado. Y uno dice: qué confusión hay. No, no es una confusión, es Dios mostrándonos todo lo que es Él para nosotros. Jesucristo es suficiente. Hay una canción que me encanta, no me la he aprendido, pero me encanta: Jesucristo basta. Él es suficiente para todos nosotros. Y entonces aquí dice que Él es juez, porque es verdad, un día compareceremos ante Dios. Compareceremos ante Él. Está establecido para todos los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez. Y después vendrá el juicio. ¿Qué juicio? Imposible que Dios nos vaya a poner allá a decir qué fue lo bueno y lo malo que hicimos. Pues es muy posible que muchos no lo crean, pero que no lo crean no quiere decir que no va a pasar, va a ocurrir. Ahora, lo que sí les digo es que nuestro juicio es una situación completamente débil. Ya la perdimos. Ahí no hay pelea, ahí no hay discusión. Nosotros estamos en un estado de perdición, de total condenación, y no tenemos ninguna opción en ese juicio, porque esa es la situación del ser humano sin Dios, sin Cristo. Pero a los que hemos creído en Él, tenemos la gran bendición que en ese juicio, aunque ahí estemos, quien estará por nosotros, a favor nuestro, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Eso es lo más hermoso que nos pueden decir. La tranquilidad de saber que aunque sí hemos fallado y no nos merecemos nada de Dios, tenemos de Cristo su amor y bondad, y por consiguiente de Dios su gracia para ser salvos. Última letra: Jesucristo es Dios. Y aquí les voy a ser sincero, con un poquito de dolor, pero enfrentando la realidad de esta situación. Hace unos años, un par de años, más o menos 3 años, estaba predicando aquí y dije en una predicación: Jesucristo es Dios, y expliqué durante 45 minutos más o menos por qué Jesucristo es Dios. Y una dama al finalizar el servicio se acercó y me dijo: pastor, Dios le bendiga, es la última vez que vengo. ¿Qué pasó? ¿Qué dije que le incomodó? Y me dijo: no puedo tener aquí en mi cabeza la idea de que Jesucristo es Dios. Él es un hombre como nosotros, único, especial, poderoso, maravilloso, pero Él no es Dios. Dios solo hay uno. Y se fue y no volvió. Ojalá esté en una iglesia asistiendo donde le estén predicando algo que se acomode más a su teología, Y para quien sea difícil entender esta realidad, porque puede ser por una enseñanza que hayamos tenido anterior, o por el solo hecho de ir a la lectura y decir: ¿cómo va a ser Jesús Dios si tuvo hambre? Si lo mataron. ¿Cómo va a ser Jesús Dios si fue tentado, por ejemplo? ¿En qué fue tentado? En todo, dice la Biblia. ¿Cómo va a ser Jesús Dios si agarró a fuete a los que estaban vendiendo y comprando en el templo? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios si era un óvulo fecundado en María? ¿Cómo va a ser Dios? Entonces, para algunos puede ser un poquito difícil. Le animo a que no se vaya a ir. Le animo a que estudie con nosotros la palabra, y Dios irá
convenciéndonos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Si usted aquí escucha algo que dice, eso como que no me entra muy bien, relájese, siga adelante, siga estudiando la palabra, que el que convence afortunadamente no es Blair, sino Dios. Si fuera yo, ni una cuarta parte de los que están aquí hoy estarían, porque no podemos hacerlo. En cambio, Dios sí lo puede hacer en el tiempo que Él determine. ¿Por qué decimos que es Dios? Porque la Biblia persistentemente habla de Jesús como Dios. El versículo 19 dice: entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Y él contestó: ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Le respondió Jesús: si me conocieran, conocerían también a mi padre. ¿Sí nota cómo Jesús habla de su unicidad con Dios? Si me ven a mí, están viendo a Dios. Y así la Biblia sigue diciendo: quien quiera ir al Padre tiene que hacer a través de mí, dice Jesús. Dice la Biblia: el que me escucha a mí está escuchando a mi Padre. Dice la Biblia: el Padre y yo somos uno. Y habla de esa divinidad en Jesús. La Biblia dice: sobre Jesucristo reposa toda la plenitud de la deidad. Diciendo palabras más, palabras menos, Él es Dios consumado, completo. Por supuesto, no vamos a poder exponer una verdad teológica tan profunda en 2 minutos, pero que quede esa satisfacción de creer en Jesucristo como Dios. Segundo punto, ¿cuál dijimos que era? Lo que soy sin Jesús. Por favor, ajústese sus cinturones, porque puede haber turbulencia en este punto. Lo que soy sin Jesús. Letra A: soy un muerto por causa del pecado. Sin Cristo, una persona está muerta. Que no lo sepa es otra cosa, pero está muerta. ¿Por qué? Porque es la condición del ser humano que no ha creído en Dios a través de Jesucristo. Esa es la condición. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Esa es la condición del ser humano. ¿Qué muerte? ¿A qué muerte se refiere? La muerte espiritual. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban como muertos en sus delitos y pecados. Una persona sin Dios, sin Cristo, está muerta en sus pecados, en sus delitos. La muerte es el resultado, la condición, la recompensa de una vida pecaminosa. Pero cuando creemos en Jesús, dice la Biblia, pasamos de muerte a vida. Cuando creemos en Jesús, ahora recuperamos en Dios la oportunidad de seguir amándolo, de seguir ser contados como sus hijos. Ya les voy a contar un poquito de eso. Mis hermanos, amigos, damas, iglesia, una persona sin Dios, sin Cristo, está sujeto a una condición de separación para con Dios permanentemente. Pero el que ha creído en Jesús ahora pasó de muerte a vida. Pastor, ¿y si me alejo de la iglesia, me alejo de Dios? Ok, ahí comienzan alguna serie de circunstancias adicionales. Pero aquí el pasaje se refiere al que no ha creído. Por consiguiente, si usted ha creído en Dios, ya pasó de muerte a vida. Pero hay que tener en cuenta un par de cosas más. Letra B: ¿cómo soy sin Jesús? ¿Qué soy sin Jesús? Un indigno por causa de la incredulidad. Escriba por favor: incredulidad. Versículo 23 y versículo 24 por favor. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Qué forma? Poco cariño hay aquí. Aquí no hay mucho amor, ¿cierto? Hijitos míos, amados míos. No, ustedes son de allá, yo soy de acá. Sigue diciendo: ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados,
porque si no creen, ahí está el centro de todo lo que él estaba diciendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Creer. Creer. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Iglesia, no hay atajos para ir a Dios. A mí me sorprende mucho que algunas personas creen que llevando una vida completamente desordenada por participar de algún evento religioso, de alguna ceremonia, por allá cada 6 meses, cada año, están en comunión con Dios. Y me refiero a personas que no han tenido la experiencia de conocer a Cristo como Salvador y suponen que están súper bien. Y eso ocurre literalmente porque no hay conciencia de pecado. No se ha abierto los ojos, no ha llegado la luz a su vida. Como dice la Biblia, no les ha resplandecido la luz de Cristo. Eso dice la Escritura. Resulta que la incredulidad, no creer, es completamente la causa de no lograr acercarnos a Dios como corresponde. Si usted ha creído, honre a Dios por eso. No se canse de agradecer al Señor. Si usted dice yo creo en Dios, ay, qué bonito, hermano. Celébrelo, grítelo, publíquelo, cuéntelo que ha creído en Dios, que ha creído en Jesús como Salvador. Que tienes luchas, que no has logrado esto, aquello, que no has avanzado aquí o acá. Ok, cierto, ojalá fuéramos mejor todavía en muchas cosas, pero hemos creído. Hay muchos que no han creído. Hay personas que se sientan aquí, que escuchan la predicación, que les gusta lo que pasa, les gusta lo que ven, les gusta lo que escuchan, pero no han creído en el Señor. Hay gente que ha tenido un encuentro con la iglesia, ha tenido un encuentro con un estilo de vida diferente, han tenido un encuentro con una familia, han tenido un encuentro con una bonita experiencia, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Por consiguiente, no han creído en Él. Y si no han creído en Él, siguen muertos en sus delitos y pecados, y están siendo marcados por esa incredulidad. Por eso la letra C lo explica mejor. Letra C: sin Cristo soy un esclavo por causa de la maldad. Somos esclavos por causa de la maldad. Versículo 34 y 35. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es, sin anestesia, hermano. Algunas. No, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Iglesia, o somos hijos o somos esclavos. Ahora, conocemos de Dios, creemos en Jesús, ahora vivimos para Él, ¿seguimos pecando? Claro. Mientras estemos en este planeta, infortunadamente, pecaremos. Pero hay una gran distancia entre no conocer a Dios y vivir de cualquier manera, a conocer a Dios y estar en una disposición constante de querer ser una mejor persona, un mejor discípulo, un mejor hijo de Dios. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. No es posible que alguien que conozca a Cristo no tenga en su vida un verdadero encuentro, una verdadera conciencia de la necesidad de vivir mejor, de poner en orden las cosas en su vida. Es decir, si usted dice que conoció a Jesús, pero sigue igual o peor que antes, algo anda muy mal. No, yo conozco a Jesús, pero no he logrado dejar ni esto, ni aquello, ni esto otro. Esto está peor, esto está más complicado. Algo no está bien. Porque cuando Mateo conoció a Jesús, dejó de robar gente. Cuando Zaqueo conoció a Jesús, llegó a la casa y Jesús a cenar con él, y Zaqueo dijo:
Señor, sí, Zaqueo, Señor, a los que he robado les voy a devolver 4 veces lo que les he robado. Ok, qué bueno, Zaqueo. Y Señor, lo que me quede de plata voy a dar la mitad para los pobres. Y dijo Jesús: verdaderamente aquí ha llegado la salvación. Pablo mataba gente por ser cristiana, los perseguía, sacaba papeles, los firmaba a los gobernantes y se iba y sacaba a esas personas y se los llevaba a la cárcel, o los mataban a golpes, a piedras. Pablo hacía eso, pero Pablo se encuentra con Jesús y Pablo comienza a predicar el evangelio, y ahora pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido. Porque es que el que conoce a Jesús cambia. El que conoce a Jesús, su vida se transforma. El que conoce a Jesús comienza a experimentar la bendición de haber creído realmente en Dios. Letra D, un poquito cruda, pero así es. Sin Cristo eres un hijo del diablo. En minúscula, por favor, diablo. Yo les voy a contar aquí algo. Estaba predicando en Villanueva, Casanare, la Mata de la Urama, una vereda que queda a 2 horas, 100 personas, 2 de la tarde, las paredes eran en tabla, el agua, el sudor rodaba por las mejillas de todos, calor así impresionante. Pero venían de muchos lugares, gente que venía caminando 6-7 horas al culto a las 2 de la tarde, 6-7 horas, y llegaron temprano. A veces los que viven más cerca de la iglesia son los que más tarde llegan. Sigamos adelante. 6 llegaron, gente a caballo, gente ahí, estaban ahí todos cansados, tomaron algo y se sentaron a escuchar el culto. Y yo estaba predicando y estaba diciendo: sin Cristo todos son hijos del diablo. Y se levantó un hombre allá atrás: no, señor. Uno no está acostumbrado a que uno le haga eso en un culto. O sea, uno está predicando y todos están normalmente escuchando. Y no, señor, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo se le ocurre decir que somos hijos del diablo? Yo ahí tenía 2 oportunidades: no ponerle cuidado y seguir adelante para evitar la controversia, o comenzar a contestarle y formar de eso un debate ahí, y se me salía el tema. Y entonces yo volteé a ver al pastor que era de la iglesia, pues porque era mi autoridad en ese momento ahí, ¿no? Y él me hizo: hágale. Él entendió en qué problema estaba yo. Entonces le dije: permítame contestarle con 2-3 versículos eso, pero al final seguimos hablando. Se sentó allá. Entonces le mostré por la Biblia que la escritura dice que todos somos creados por Dios. Él nos creó a todos, pero solamente cuentan como hijos de Dios los que hemos hecho de Cristo nuestro Salvador. Por ejemplo, le mostré este versículo 44. Ustedes son, ¿quién lo dijo? ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso el que dice mentiras está haciendo exactamente lo que hace el padre de la mentira. Y hay algunos que para mentir les fluye, hermanos. En mi casa decimos: para tapar una mentira hay que decir una más grande. Y se arma ese listado de mentiras. Eso hace el enemigo. Mire, repetidamente la Biblia enseña que toda persona que no ha creído en Jesús no es hijo de Dios. Por eso Juan capítulo 1 versículo 6, la primera carta, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Iglesia, la Biblia dice:
a todo el que crea en él les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y eso es el siguiente punto. Tercer punto, lo que soy con Jesús. Lo que soy con Jesús. El anterior fue lo que soy sin Jesús, ahora lo que soy con Jesús. Para comenzar este punto, quiero contarles que el ser humano, algunos científicos fueron capaces de hacer la luz más potente con control, que tiene control. La que conocemos más potente es la del sol, y usamos el sol para nuestro beneficio de muchas maneras. La ciencia ha avanzado tanto que le saca más y más provecho a la luz solar todo el tiempo. Pero hicieron una luz artificial. Les hablo de un láser con muchas propiedades. Y tengo un pequeño video para que lo miren, por favor, de cómo es que se logró esto. El rayo láser más potente del mundo se encuentra en este centro de investigación en Rumania. El sistema es capaz de alcanzar un pico de 10 petavatios, una unidad de potencia equivalente a 1000 billones de vatios, en un tiempo ultrabreve, de un femtosegundo, es decir, la 1000 billonésima parte de un segundo. El programa ELI, Extreme Light Infrastructure, emplea una técnica llamada amplificación de pulso gorjeado, que les valió el Nobel de Física en 2018 al francés Gerard Mourou y a la canadiense Donna Strickland. Consiste en extender el pulso láser, amplificarlo y luego comprimirlo. Sus aplicaciones van desde la física del vacío o los agujeros negros hasta las cirugías para corregir la miopía o cataratas. También podría aplicarse para tratar los residuos nucleares, reduciendo la duración de su radioactividad, o limpiar el espacio de los escombros de actividad humana. Il y a énormément de particules qui ont été envoyées dans l'espace. Hay una enorme cantidad de partículas que han sido enviadas al espacio, y estas partículas ahora viajan a 15 kilómetros por segundo en el espacio. Dans l'espace. Et on aimerait bien sûr les nettoyer l'espace. Nos gustaría limpiar el espacio, al menos el espacio que rodea la Tierra, y el láser podría ser utilizado. Estas pulsaciones de láser podrían ser utilizadas para la eliminación de estos residuos. Pour faire l'ablation de ces déchets. El laboratorio contiene cristales de zafiro de titanio que se activan por una bomba óptica para emitir el rayo láser, cientos de espejos de todos los tamaños y redes de difracción revestidas de oro. Su construcción requirió una inversión de unos 345 millones de dólares financiados principalmente por la Unión Europea. De vez en cuando puede ser un poco estresante, pero también es muy gratificante trabajar aquí y estamos felices con los resultados y tenemos gente que viene de diferentes países para postular experimentos, lo cual para nosotros es muy fructífero y estamos orgullosos de que nos elijan. El láser, cuyos principios elementales fueron descritos en 1916 por Albert Einstein, está presente en la vida cotidiana, desde los CD a los lectores de código de barras en supermercados, y en la industria para procesos de soldadura o corte de precisión. Estos rayos son de un solo color a diferencia de la luz ordinaria que nos baña, compuesta por distintos colores. Todas las ondas luminosas van en la misma dirección y forman un rayo estrecho. Gracias. Literalmente hicieron el láser con algunas intenciones y ahora han venido descubriendo para qué puede ser útil. No dimensionaban todo lo que podían hacer con ello. Están estudiando la posibilidad de usar parte de ese láser, es decir, con algunas diferentes cantidades, intensidades, para ayudar a sanar el cáncer, por ejemplo. Limpiar el espacio, la misma basura que botamos, y limpiarla con el láser, una cantidad de cosas. Yo pienso en eso cuando estaba indagando en el tema, en cómo nosotros nos beneficiamos de la luz de Cristo en nuestra vida.
cuando lo conocemos no tenemos ni idea todo lo que significa, pero después vamos descubriendo las bendiciones de la luz de Cristo en nosotros y vamos entendiendo mejor lo que significa haberlo conocido, lo que significa amarlo, lo que significa hacer de Él nuestro Salvador. Si un láser que costó tanto, 300 y pico de millones de dólares, que tiene tanto trabajo, que tiene tantas personas, puede ser tan beneficioso, cuánto más la luz de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, con Jesús somos, escriba por favor, un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Es muy lógico, sin Jesús somos hijos del diablo, con Jesús somos hijos de Dios. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Otra vez aparece aquí como eje central, creer. Creer. ¿Y qué pasa cuando creo? ¿Qué pasa cuando creo en Jesús? Versículo 12 del capítulo 1 de Juan. ¿Qué pasa? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Alguien aquí ha creído en Jesús? ¡Qué alegría! ¡Qué gran razón para celebrar! Esta Navidad es más que una natilla, es más que buñuelos, es más que comprar ropa para estrenar en diciembre. Es mucho más que eso. Si lo puedes hacer, hazlo, todo eso hazlo. Pero es una oportunidad para reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y si no has creído en Él, es tiempo de creer en el Señor. ¿Qué más somos con Jesús? Letra B, un discípulo. Escriba por favor la palabra discípulo. Somos discípulos. Sí, la Biblia habla de ser hijos, de ser siervos, pero habla más de ser discípulos. El versículo 31 sigue diciendo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Saben qué pasa? Que no permanecemos, que no persistimos, nos desviamos. ¿Usted se imagina donde aquí en la iglesia hoy estuvieran todos los que han pasado por aquí? Hace rato ya no estaríamos en este sitio, porque viene mucha gente que no persiste, que no permanece. Y eso no pasa solo aquí, pasa en casi toda congregación. ¿Quiénes serán realmente discípulos del Señor? Los que permanezcan. Tarea, esta semana coja su celular, su computadora, escriba ¿qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Características de un verdadero discípulo, hábitos de un discípulo de Cristo. En vez de estar buscando cuántas veces se casó Marvel o cuánto, de perder tanto tiempo con eso, hagamos algo, estudiemos algo, leamos algo que nos haga crecer como discípulos. Como discípulos. Y por último, letra C, somos en Jesús si usted es un hombre, escriba hombre; si es una mujer, escriba mujer. Un hombre, una mujer libre. ¿Sabe qué dice la Biblia en el versículo 32? Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Martín, regálame el primer versículo, el 12. Búscame el 12 por favor, el primer versículo que leímos, para retomar una frase. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que es mi hijo, el que es mi discípulo, mira lo que dice: no andará en tinieblas. ¿Sabe qué dice la escritura? ¿Qué está diciendo la escritura ahí? Está diciendo que una cosa son aquellos que no han conocido de Jesús, están en tinieblas, están muertos espiritualmente,
no son hijos de Dios, están alejados, apartados de Dios, no son salvos. Esa es la condición de una persona sin Cristo. Pero cuando conoces a Cristo, eres hijo de Dios, eres discípulo del Señor, tienes los beneficios de ser hijo, eres salvo. Pero ojo, no andemos en tinieblas. Entre más cerca estemos de Cristo, más luz tendremos. Entre más nos alejemos de Él, más estaremos en tinieblas. Es que no he logrado vencer esto, no he logrado dejar aquello, me ganan estas cosas, me gana la tentación, cedo ante esto. Eres libre, dice la Biblia. Es que me duele, pastor, porque tengo esa lucha. Todos tenemos luchas, no eres el único. Y enfrentamos la invitación constante al pecado en el área en el que somos vulnerables. Nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia, nuestras inclinaciones hacia lo malo. Y luchamos con eso. Pero si es verdad que has creído en Jesús, que lo conoces, entonces insistamos en esa libertad. Busquemos al Señor, amémoslo, vivamos para Él, y Él nos ayudará a que logremos ese propósito. Por favor, póngase en pie, vamos a orar. Él es la luz incomparable. No hay láser, no hay luz del sol, no hay nada que pueda iluminar nuestra vida como lo hace Jesucristo. No hay luz que pueda mostrarnos el camino, guiarnos en medio de la oscuridad como lo hace Jesús. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo por favor, y piensa por un momento en qué tinieblas estás viviendo en tu vida. ¿Qué áreas están oscuras? Bien sea por el pecado, por los problemas, por las presiones de este mundo, por las angustias, por la soledad, por la depresión, por la ansiedad, por la tristeza, por la pérdida de algo o de alguien. Cual sea tu condición, Jesucristo es la luz y Él quiere iluminar nuestro camino, nuestra vida. Padre eterno, aquí estamos necesitados de tu ayuda y bondad permanentemente para entender mejor tu propósito santo, tu plan divino. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a lograr el plan que has trazado para nosotros, haciendo de Cristo nuestra luz inamovible, incomparable. Esa luz que trae bendición a nuestra alma, que bendice nuestra vida, que ilumina todo en nosotros, que revela lo oculto, que saca de tinieblas. Esa luz que guía, que enseña, que orienta. Esa luz que transforma, que cambia, que purifica. Clamamos a ti por ayuda en esta hora, para creer como corresponde, para amar profundamente, entrañablemente la obra de Cristo en nuestra vida. A ti y solo a ti exaltamos, solo a ti adoramos, Cristo eterno, bendito Salvador. Muchas gracias, Jesús, por tu amor y bendición, por tu ayuda grandiosa y preciosa, por tu bondad preciosa. Si hoy alguien vino por primera vez y dice: yo quiero hacer de Jesús la luz de mi vida, diga conmigo por favor la siguiente oración: Padre, Dios bueno y bondadoso, quiero pedirte me permitas creer en Jesús como Salvador
y redentor de mi alma. Y dame la bendición de conocerte, de entenderte, de amarte, de vivir para ti, haciendo de Jesucristo la luz de mi vida. Que ello me haga hijo tuyo, que tenga de ti salvación, redención. Todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Ya vamos a terminar.